¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy es 6 de julio del 2023, un jueves lluvioso aquí en la ciudad de Cuernavaca y me es muy grato pues estar con ustedes. Gracias por su tiempo. Valoro mucho esto porque es lo principal que ustedes pueden darle a una gente. Yo creo que es lo que nosotros le regalamos a la gente y tiene un valor fundamental en la vida. El tiempo no regresa. Juan, Miguel Ángel, Enrique, Aire, Javier, sí, Estela y bueno, y todos los demás. Pues hoy nos trae aquí a un tema que yo le llamo de alta relevancia, porque es transversal. Voy a hablar del tema sobre el trabajo, pero en el trabajo hay ciertas actitudes y ciertas cosas que suceden más frecuentemente que en el ambiente personal. Sin embargo, lo que les voy a poner de soluciones o de aportaciones a acercarnos a una solución va a estar muy vinculado que esto se puede utilizar en cualquier ámbito. En realidad es un tema que se ha explorado de diferentes ángulos. Yo lo voy a explorar desde varios ángulos también, y los ángulos que me parecen fundamentales es uno desde las emociones, otro desde las conversaciones, específicamente desde los juicios, ¿sí? Y desde la autoestima y el autodesarrollo. Y serían esas las líneas de acción que les propongo para abordar este tema. Por supuesto que hay más, pero me parece que estas serían las más relevantes para poder tener un abordaje más o menos serio del tema, ¿sí? Y no caer solamente en señalar comportamientos o emociones o actitudes, ¿sí? O dar recetas que a final de cuentas no vayan al origen. Bueno, pues dicho lo cual, me voy a permitir presentar, compartir pantalla. ¿Sí? Mm, Ya está tu presentación. Ahí está, ¿verdad? Sí. Excelente, sí. Muy bien. Bueno, pues, ¿cómo tratar personas con personas tóxicas en el trabajo? Y ojalá yo pudiera haber sabido este tipo de cosas hace muchos años y podría haberme dado un desarrollo diferente. Pero sin embargo, la información es útil en cualquier momento y hoy en día o ya, pues pasados los años, uno ve que esto daña mucho a las organizaciones, pero daña sobre todo a las personas, porque al final de cuentas las personas son lo que conforman las organizaciones. ¿Y qué finalmente es alguien que es tóxico? ¿O cómo le podríamos nombrar? ¿Sí? Bueno, pues los comportamientos que la persona tóxica genera en los demás, normalmente, y es su característica, traen un sentimiento negativo. O sea, y esto acarrea muchas cosas. Y cuando hablo de sentimientos, ya estamos hablando de, el estilo emocional de una persona o un tipo de personalidad que al expresarse y comportarse le causa daño a los demás o los demás se sienten incómodos con ello. Ahora, estos datos son interesantes porque difícilmente a veces se encuentran estos datos. O sea, alguien diría, bueno, ¿y en qué daña esto? Pues bueno, evidentemente en una reunión de trabajo, una persona negativa, una persona que, que tiene ciertas características que vamos a ver después, eh, la gente que ha medido, y esto es un tema interesante que la empresa de negocios de Harvard hizo a 800 gerentes, pues encontró que esos gerentes opinaban que el 48% de los gerentes decían
que al encontrarse personas tóxicas, personas negativas, personas, sí, que habían intimidado, manipulado, o como les digo, conductas negativas con el compañero, habían reducido los esfuerzos del trabajo. O sea, su calidad en el trabajo disminuyó y disminuyó también la calidad a la hora de trabajar. O sea, esta calidad y el esfuerzo en el trabajo, ellos opinaron que estaba siendo reducido. ¿Por qué? Pues porque estas personas de alguna manera intimidaban o influían en las demás personas de su equipo. Ahora, no todo, esta es una de las cualidades que tienen las personas tóxicas. Y bueno, pues es una cualidad que de alguna manera podría decirse no muy agradable, pero sin embargo, cualidad en el sentido que no todo mundo la tiene, aunque no obra en positivo. Y es que tienen ese especial toque mágico para sacar lo peor de nosotros. O sea, de alguna manera pueden tocar los botones emocionales de nosotros para inmediatamente detonar y entrar nosotros en un conflicto emocional con ellos. Y por supuesto, si estamos ya hablando de emociones, la profundidad del tema es que las emociones tienen una cualidad y es que se contagian. Entonces, estas personas, al sacar esta peor versión de mucha gente que lo rodea, ¿sí? De crear contextos negativos, ¿sí? De poca creatividad, etcétera. Vamos, como lo dice ahí, están provocando conflictos y provocan una serie de emociones que llevan a la organización, al equipo o a las mismas personas a vivir situaciones que repercuten en las vidas personales de ellos. O sea, una persona tóxica, pues a veces hasta nos quita el sueño si no lo sabemos manejar. ¿Cuándo se es emocionalmente tóxico? Porque pues lo vamos a ver que no necesariamente todo el que cree ser tóxico lo es, y no todo el que no cree ser tóxico también lo es. Entonces, voy a coger aquí a un tema de reflexión personal de cada uno de ustedes, ¿sí? Y fíjense que si vemos lo que dice soy emocionalmente tóxico, cuando busco ser amado a cualquier precio, hijo, pues yo veo esta parte un poco, les diré que difícil, porque tal vez muchos de nosotros hemos sido altamente tóxicos con algunas parejas, ¿sí? O con algunas personas al buscar ser amado a cualquier precio. Entonces, ojo, porque entonces ya el tóxico no es el otro. Y es el primer punto de reflexión que les quiero plantear. A veces los que pensamos que son tóxicos no lo son, sino somos nosotros. O todos en algún momento dado hemos sido personas tóxicas con otras personas. Y esto, reconocerlo, empezaría a dar visos de que tenemos un poco de humildad y que tenemos algo que revisar en nosotros. Porque no todo lo que tenemos es valioso. Tal vez hay algo que cambiar. Y fíjense, me voy a la columna de estar sano emocionalmente. Y en esta, lo primero que dice, no significa depender de otros para ser feliz, sino del amor que uno tiene a sí mismo en primer lugar. Y yo me pregunto si cuando algo sucede, ¿sí?
con alguien que queremos mucho y esto, pues vemos que hemos puesto más de nosotros mismos en esa persona, o sea, hemos puesto creencias, valores, le hemos apostado a esa gente todo y no nos hemos ligado, no hemos tenido esa capacidad de deslindarnos o de poner cierto límite con la otra persona y, y viene una ruptura, una molestia, un enojo, tal vez eso nos reste felicidad. Y es ahí donde hay que empezar a explorar otra vez a nosotros mismos si en realidad estamos siendo dependientes o codependientes de alguien. Y no ponemos a cada quien el lugar que merece, sí, en nuestro corazón y respetando el corazón de la otra persona. O sea, sanos límites que permitan la libertad de cada quien. Y esa libertad de cada quien significa dar el espacio personal. Y dar el espacio personal es respeto, pero eso también es amor. Entonces, esta parte de reconocerse como no tan sano emocionalmente o revisarse para ver cuáles son los comportamientos sanos emocionales, pues es una parte estratégica. Ahora, aquí tenemos pues un chorro de características de las personas tóxicas, ¿sí? Como ya les dije, ¿no? La parte son provocadores de emociones negativas o desagradables en los demás. Normalmente son muy altamente egocéntricos y arrogantes. Es más, denigran a los demás y les gusta manipular las cosas en su beneficio. Y los intereses de ellos siempre compiten con los del equipo o contra los de otras personas. Entonces el trabajo se vuelve muy complicado porque ellos tratan de manipular todo a su favor. Y por lo supuesto que al principio nos caen bien porque son muy inteligentes, ¿sí? A veces audaces, a veces muy motivados, a veces con muchos retos, pero desgraciadamente pues llega a ciertos niveles que en ese nivel reconocemos que su comportamiento no es honesto, no es claro, tiene cierta falsedad, obra para su propio pecunio, ¿sí? No dan reconocimiento a los demás. Y entonces esto se vuelve un problema porque, pues si no me están dando reconocimiento por lo que hice, ¿qué hago? Si en realidad me están sacando del juego, sí, y me están manipulando, ¿qué hago? ¿Qué tal? Si habla bien de mí o mal de mí, y lo sé que habla mal de mí, pero enfrente de mí no me dice nada y me eleva y me manipula con conceptos muy agradables, pues entonces, ¿qué hago? Y este es el tema que hoy vamos a tratar. Ahora, ojo, porque esto de la persona se traslada directamente al equipo y por supuesto a la organización y a todos los niveles de la organización. ¿Sí? Y entonces, ojo, pues vienen comportamientos, como les decía hace rato, pues que toman el crédito a nosotros, ¿sí? O circulan una serie de rumores y chismes que no son realidad, pero obran a favor de ellos. ¿Sí? O no cumplen o no son claros. O sea, en realidad el equipo para ellos no existe. O sea, aunque lo digan que sí existe, sus comportamientos los delatan. Ahora, denigrar es el tema fundamental de ellos. O sea, hacer poquito a las personas, ¿sí? Y eso de hacerlos poquito, fíjense bien, una de las estrategias de las personas tóxicas es cuando generamos uh, o sea, recibimos de ella una serie de halagos muy importantes, pero en los hechos sus comportamientos nos denigran. O sea, nos hacen sentirnos poco pequeños que no podemos. Y esto va contra la autoestima de la persona. Y alguien que no tiene una autoestima clara, evidentemente, pues esto le va a golpear muy fuerte. Otro tema es la arrogancia.
Y la arrogancia, pues no solamente es menospreciar a los demás, ¿sí? Sino que en realidad es un acto de violencia o es muy cercano a la violencia, se cae fácilmente la violencia, porque se cae en la discriminación y la discriminación es violencia. Ojo, por lo tanto, entonces, podemos ver tanto en el comportamiento anterior, ¿sí? O sea, donde hablamos de denigrar a la gente, sí, que es discriminar también en muchas ocasiones, como la arrogancia, son actos de violencia. Entonces, las personas tóxicas en realidad son violentas, ¿sí? Y la violencia pues, es una violencia muy velada, es una violencia pues, que no se ve, vamos, no es tan clara como en otros casos. A veces sí es una alta violencia en comportamientos, como lo vamos a observar más adelante. ¿Y de qué depende esto? Pues estas personas, en ambos casos, tienen un bajo autoconcepto. Y ese es un tema que tratan de compensar con los demás. Sí, ahora, ¿cuál es el reto que tenemos enfrente? Pues tenemos varios retos al hablar de personas tóxicas, ¿sí? Yo veo a veces a mucha gente tóxica y me digo, oye, yo no seré el tóxico. En realidad, no estaré teniendo comportamientos tóxicos con otras personas. Capaz que no lo sé porque no se los pregunto. Porque como decir, no, pues el tóxico es él, ¿cómo yo le voy a preguntar si yo soy tóxico? O qué comportamientos negativos tengo con él o con los demás, o cómo es que me ve. Un jefe que normalmente no hace estas preguntas, un líder desgraciadamente le importa poco eso. Claro, cuando hay madurez en el liderazgo, específicamente, esto es una pregunta fundamental y es una conversación frecuente. Ahora, ¿quién tiene el reto en esto? Pues el reto es un reto individual, personal, ¿sí? No nos vaya a pasar como aquel que le dice que ve a mucha gente en el periférico, pasando como loca y entonces escucha la radio y dice, tengan cuidado porque hay una gente que anda en el periférico manejando como loco. Y dice, no, voy a hablar a la estación porque son muchos los que están así. Pues tal vez no nos alcanzamos a ver. Ahora, hay dos formas de caminar en la vida. Y esto tiene que ver con las personas tóxicas o no tóxicas o con la manera de comportarnos en cualquier lugar. Y esto tiene que ver con la manera en que yo me veo a mí mismo decidiendo sobre mi vida o teniendo la influencia de muchísima gente que gobierna mis estados de ánimo y mis estados emocionales y hasta mis sentimientos. O sea, ¿qué tan controlador soy yo de mi clima personal? No soy controlador de lo que sucede afuera, porque lo que sucede afuera tiene muchísimos contextos, muchas variables, pero sí puedo ser controlador de yo sentirme como quiero sentirme, a pesar de que afuera haya una tormenta o un verano muy cálido. Entonces esa capacidad es un estilo de vida. Ahora, también está el otro estilo de vida, que cualquier hecho externo, ¿sí? Me condiciona a que mi estado de ánimo reaccione de un tal manera que está coludido el estado de ánimo con la circunstancia que me sucedió. O sea, no tengo un límite, no tengo ese control de mí mismo. Esta forma de caminar en la vida es muy importante revisarla porque queremos ver en este grado de toxicidad, ¿sí? Cómo me defiendo de esa toxicidad. Y esa toxicidad viene del exterior. Yo decido si me engancho o no. Yo le doy poder a la gente de enfrente. Yo le doy poder y yo le apuesto poder o le doy cuotas de poder a la gente o no. Y si le doy cuotas de poder sobre mí a una gente tóxica, pues ya sabrán las consecuencias. Ahora,
quisiera que revisáramos este cuadro rápidamente porque el tema está en que los comportamientos de la gente, de nosotros, pues están dados por tres factores que son fundamentales, ¿sí? Algo que se ve, ¿sí? La corporalidad, o sea, la emocionalidad y el lenguaje, lo que llamo el CLE, corporal, emocional y lenguaje. Y entonces, esos comportamientos están ahí. A partir de eso hacemos juicios, ¿sí? Por supuesto, antes que eso y antes que esos comportamientos, nosotros percibimos esos comportamientos con miradas totalmente diferentes. Yo puedo estar mirando una gran cualidad de una persona que dio una limosna o estoy viendo a una gente que está manipulando a la otra o le está quitando su manera de desarrollarse porque no le da limosna en lugar de darle elementos para que sea productivo o ayudarlo de otra forma. Y entonces cada quien tenemos un juicio sobre los hechos que son los mismos. Esos juicios están fundados en una serie de creencias importantes. Tal vez mi creencia ante ese hecho de dar limosna será que específicamente yo pienso que la gente tiene que esforzarse y la gente estamos aquí para hacer crecer a las gentes y no solamente para ayudar. La otra gente que tiene amplia benevolencia, ¿sí? Y por eso hay tantas fundaciones, tantas instituciones de ayuda, considera que es importante dar ayuda a los demás y claro, de diferentes ayudas. Tal vez en ese momento considero que era importante darle dinero. Y por supuesto, atrás hay principios y valores que me hacen comportarme, ¿no? Pero finalmente todo vino de una percepción, ¿sí? Y esa interpretación que hicimos en función no del comportamiento, sino el comportamiento asociado a nuestros juicios y creencias. Ahora, esto que estoy hablando, pues es una de las verdades más absolutas que hay para poder relacionarse con los demás. Entender que claramente hay amplias diferencias y depende de mi percepción. Y entonces lo primero que tengo que tener claro ante una relación es que él es diferente de mí, va a ver las cosas diferente a mí y por lo tanto seguramente tendrá una opinión diferente a la mía. Ahora, ¿cómo esa opinión me enriquece, ¿sí? O me daña? Y esa es una interpretación que yo puedo hacer. O sea, ¿qué tanto poder le asigno a eso? ¿Me enriquece o me daña? ¿Le doy poder a eso o no le doy poder? Y puedo dejar la puerta de esa relación abierta en función del enriquecimiento que me da, no de la codependencia en sus estados emocionales, o en sus opiniones negativas o en otras cosas que no me enriquezcan. Ahora, como ven, las emociones tienen un papel destacado porque todo esto me provoca una serie de emociones que, que lo interesante es cómo las gestiono. Y cada quien reaccionamos a ciertas cosas de diferente manera. Por lo tanto, esa forma que deberíamos de tener de conocernos, pues debería ser una forma permanente de estarnos descubriendo. O sea, y el descubrir no es ver cosas nuevas, o sea, no es ir y abrir nuevos horizontes, sino ver lo que está sucediendo y lo que me ha sucedido tal vez muchas veces, tal vez con otros ojos. Y entonces, si hoy tienes a una persona tóxica, tal vez pudieras después de esta sesión tratar de verlo con otros ojos. Esto nos lleva a que tendríamos que tener sabiduría, ¿sí? Emocional, para controlar lo que queremos sentirnos en nosotros mismos. Y eso la tienes. O sea, ¿y cómo es que la logras? Pues buscando reconocerla, buscándote en ti mismo qué te está dañando y por qué le apuestas y le das valor a las cosas del exterior para que influyen en tu clima personal. Si mañana salgo a la calle y alguien se quiere pelear conmigo, pues dependerá de mí si le hago caso o no. O sea, yo le doy poder a lo que me diga o lo que me haga.
Claro, si me trata de agredir, pues me defenderé, etcétera, pero si me agrede verbalmente y yo me ofendo, pues entonces, pues ¿quién tiene el control de mí mismo, él o yo? Pues seguramente él me controla. Y es ahí lo que pasa en otros hechos y en otro ámbito con el tóxico. Hace una serie de juicios que nos llevan a este tipo de cosas. Ahora, mucha gente no se le atreve a decir nada al tóxico. No se le, por supuesto, no quiero que le digas, hola tóxico. Bueno, tal vez algún amigo sí se lo puedas decir, pero, no hay ese valor para poder abordar las cosas. ¿Y por qué no hay ese valor? Porque no sabes qué va a pasar. Tienes muchos miedos y no sabemos la forma. Y cuando tenemos esos miedos y no conocemos la forma de abordar el tema, pues preferimos callarnos. Y tal vez esto sería interesante reflexionarlo. Y esto es una parte que obra en nuestras creencias. Y fíjense quién lo dijo Séneca, ya hace unos cuantos años, ¿no? Este, no sé, no lo sé si, si realmente estemos dispuestos a revisar nuestras creencias. Y no lo sé porque en muchas ocasiones ni siquiera sabemos que esas creencias existen, porque no nos hacemos los cuestionamientos necesarios y actuamos automáticamente en esta avalancha de mundo que está lleno de información, de mil cosas, de cambios, etcétera, 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 que operan mil distractores. Y entonces, pues no nos atrevemos, ¿sí?, a emprender cosas, tal vez porque no sean difíciles. Tal vez el tema es que estas cosas que decimos que son difíciles es porque decimos eso y por eso no nos atrevemos a emprenderlas, no porque sean difíciles. Y entonces habría que revisarnos. Ahora, esto requiere un aprendizaje, como lo decía hace rato. Tenemos que aprender a volver a ver la mirada, ¿sí?, a nuestras creencias. Porque esas, desgraciadamente, les informo, esas, a pesar de que el mundo se mueve, las creencias a veces están clavadas, ¿sí?, o soldadas en la mente de cada uno de nosotros. Y las creemos válidas. Ahora, no estoy diciendo que las creencias sean malas, nos ayudan muchísimo, pero hay que revisarlas. Ahora, vamos a empezar a los pasos iniciales para tratar de emprender este viaje de cómo atender el tema de personas tóxicas. Pues lo primero que todo el mundo recomienda es aléjate de ellos, ¿no? Bueno, pues no necesariamente es lo mejor, pero bueno, sí se puede hacer como una técnica, ¿sí? Ahora, alejarse de la gente tóxica no es aislarse de ellos, ¿no? ¿Sí? Tal vez vale la pena empezar a poner límites sanos, pero a veces nosotros ni siquiera sabemos qué límites les podemos poner o cómo establecérselos. Por lo tanto, tú tienes que elegir esos límites que son tuyos. Nadie hay que te diga, estos son los límites que tienes que ponerle. Y si alguien te lo dice, seguramente está equivocado. Ahora, la forma de hacerlo es hacerlo amorosamente, con cariño. Es otra persona como tú, se está equivocando. O tú crees que se está equivocando y a lo mejor al final de la conversación tú vas a estar dándote cuenta que el que está equivocando eres tú. Por eso hablo amorosamente, vamos. Esto no quita la valentía, ¿eh? Esto no quita la fuerza, esto no quita la potencia de lo que le digas. Tal vez lo haga más potente. Ahora, primer pregunta, ante una pregunta tóxica. ¿Qué es lo que quieres proteger? De todo lo que te dice y te molesta, ¿sí?,
¿Por qué te molesta? ¿Qué es lo que quieres proteger? ¿Qué te está dañando? Si algo te daña es que estás perdiendo algo o estás sintiendo que algo no estás logrando. Muchas ocasiones, y hablando de los jefes, está tu empleo de por medio. Y entonces dijo, no, pues quiero proteger mi empleo. ¿Cómo le voy a decir que es tóxico? O quieres proteger tu emocionalidad porque te estás sintiendo muy mal, o tu integridad porque te están haciendo, o te están haciendo que hagas o digas cosas que no son tuyas y te sientes traicionado. O quieres sentirte en un ambiente muy positivo, o sea, el ambiente de desarrollo que quisieras vivir y que fuera un ambiente agradable. Ahora, muchas ocasiones queremos cambiar a la persona, a esa gente tóxica. Pues primero ahí olvídate. Si ese es tu tema, digo, de ahorita te digo que ya no estás perdido, porque nadie cambia a nadie, ¿eh? Nadie. Y el tema interesante es que cambiar a las gentes sí es una decisión personal que muchas gentes nunca llegan a tomar en su vida. Y tú no tienes nada que ver con ellos. La gente somos como somos, ¿sí? Y así caminamos en la vida. Por lo tanto, entonces esta pregunta importante sobre qué es lo que quieres proteger se vuelve más relevante para poder actuar. Ahora, enfoquémonos con reglas de oro, que son, que vamos, te pido por favor las tengas en tu mente permanentemente. Tú eres primero, tu salud, tu persona es primero que los demás. Tú le asignas poder a esa persona tóxica para que lo que diga te esté dañando o te esté influyendo negativamente. No se te puede resbalar. O sea, son sus juicios. Tal vez haga afirmaciones que no son ciertas. Y si sus juicios, pues, tal vez veremos que tal vez no son verdaderos. Ahora, si lo quieres ignorar es un recurso, ¿sí? Pero mejor evítalo. Ahora, si no lo puedes evitar y tampoco lo puedes ignorar, pues entonces te voy a dar algunas recetas para que los abordes. Por favor, una estrategia de las personas tóxicas es que te halagan. Normalmente te hablan muy bien de ti, te hablan bonito, aunque en los hechos no es cierto. No caigas en esto, no creas en esto. Y por lo tanto, tienes que poner una regla de oro clara con ellos. Y esto te va a aliviar la vida. La regla clara es, yo no me permito hablar mal de los demás. Vamos, si no están presentes. Esta persona tiene esa tendencia. Y puedes decirlo así. Oye, en realidad no me gusta hablar mal de los demás. Yo quisiera que en realidad viéramos las cosas positivas de lo que estamos viendo o tratamos de arreglar y de lo que él nos puede aportar a pesar de que a veces no le vemos esas cualidades. Todo el mundo tenemos cosas positivas. El chiste es enfocarnos a verlas. Ahora, esos juicios que el emisor, esa persona tóxica, esa gente que no toleras, esa gente que te tiene hasta la coronilla. Mira, primero ten claridad en tu mente para identificar qué juicios hace. Verás que muchos de ellos no son ciertos, porque no existe evidencia. A veces no tienen la autoridad moral para decirlos, entonces por lo tanto, pues ni siquiera serían válidos. No, revísalos si te agrega valor, o sea, esto de agregar valor es fundamental. O sea, esas conversaciones con él te agregan valor o no, si no te agregan valor, elimínalas. Ahora, y hazlas que te agreguen valor, reenfoca las conversaciones. Una de las partes fundamentales es que traiga beneficio para todas esas conversaciones. Y cuando esto no sucede, tú reenfoca otra vez y di, bueno, mira, lo que está sucediendo es que lo que me dices
seguramente no trae un beneficio para los demás, o cómo lo estás viendo, porque veo que hay un beneficio para nosotros, para nuestro equipo tal vez, pero no para la organización, o hay un beneficio para ti o para mí, pero no para los demás. Entonces él pone normalmente sus intereses particulares por encima de los demás, y esto es un serio problema. Hazte la pregunta qué te molesta de eso, y por lo tanto, ¿sí? Esos juicios que te están molestando serían los más importantes que empezaras a poder comentarle. Este análisis sobre los juicios de lo que te dice es fundamental para poder tener argumentos. Si no haces este análisis y solamente sé que me molesta y me pone de malas y ya emocionalmente me bloqueo, pues eso no te va a ayudar nada, o ya entré en coraje. Pues tú decides si le das el poder para que te haga que entres con, con ira, con enojo, con resentimiento, tú le das ese poder. Pero pues si no son juicios que sabes que no valen, sabes que no son ciertos, sabes que finalmente habrá otra, vas a encontrar la forma de encontrarle una manera de adaptarlos, te voy a decir algunas. Establece límites. Y esto no es en contra de nadie, es un acto de amor propio. Con cualquier persona establece límites. Con todas las personas establece un límite. ¿Cuáles son los límites? ¿O cómo se establecen límites? Es la pregunta, entonces. ¿Sí? Pues por supuesto te hago este esquema, ¿verdad? Que es un esquema muy sencillo a seguir sobre una conversación que vas a planear o tendrás conversaciones con esa persona para que puedas establecer límites. Si no estableces límites, pues estarás dependiendo de los demás. Tus conversaciones serán altamente comprometedoras porque te vas a comprometer a cosas que no quieres o que no estás convencido. Es más, eso te va a ir en contra de tu integridad, te va a molestar hasta moralmente. Por lo tanto, primer paso, bueno, cuando provoques la conversación, cuida el contexto, el momento, el estado emocional de ambos, sí, el tuyo y el de él. Busca la hora adecuada, ¿sí? Ahora, el primer paso es decir la intención. O sea, de manera sincera, ¿cuál es tu intención de platicar con él? ¿Qué te motiva esta conversación? ¿Qué te lleva a hacerla? Oye, mi intención es, ¿sí?, generar una mejor conversación contigo en función de que he identificado algunas cosas. Y mencionas el hecho. Ahora, el hecho es algo que no lo vas a hablar en términos negativos, habla en términos positivos, ¿sí? O en términos inocuos, o sea, que no le haga daño a nadie, vamos, ¿sí? Pero menciona el hecho. Oye, te quiero mencionar este hecho. ¿Te acuerdas que sucedió tal cosa? No lo califiques, vamos. Ahora, ante esa circunstancia, puede decirles o tu sentimiento, lo que sentiste, que eso es fundamental y él no te lo puede discutir, porque nadie te puede discutir los sentimientos de los demás, y precisa el comportamiento que te hubiera gustado hacer, porque eso les ayudaría a los dos a ganar. Porque en el hecho que citaste, evidentemente hay cosas que ayudaron y hay cosas que no ayudaron en la relación. Ahora, pídele su apoyo para que mejore la reflexión, para que mejore su posición y la relación crezca, y agradece. Esta es una receta conversacional que pongo a tu disposición y que tiene efectos importantes para poner límites. Ahora, y regresando al tema tal vez más difícil en esto, porque detrás de todo esto, de estas personas, hay dolor, hay problemas, hay crisis. Seguramente hay angustia, hubo fracaso, y trata de tomar este papel para ir en contra de lo que piensa de sí mismo, de lo que le ha sucedido.
Es, hay una gente que escribe varios libros sobre gente tóxica y emociones tóxicas, se llama Bernardo Estamateas. Te recomiendo los libros, pero el tema no es los libros. El tema es que antes que nada tienes que reconocer a esta persona como persona y que para salir de esa crisis, pues necesita escucharse a sí mismo. Tú no lo vas a cambiar. Ahora, si eso te cae el 20 que a ti te está pasando, ¿sí? Pues tienes que empezar a reconocer, ¿sí? Ese lenguaje o diálogo interior que tienes contigo mismo, de negatividad, de angustia, de fracaso, que te hace reaccionar con los demás de otra manera, que no es la más positiva. Te voy a regalar, ya estamos a punto de terminar, ¿sí? Un escudo personal. Yo le digo un check-up. Este escudo personal es un escudo que te permite en 3 áreas diferentes crecer. Y si no hay crecimiento en estas áreas, de veras es un problema. Cuando hay crecimiento en estas 3 áreas, o cuando haces ciertas cosas de tu escudo personal contra las personas tóxicas, ¿sí? No solamente te protege, sino que seguramente vas a quitarlas fácilmente del camino. Hay 3 temas que habla en lo físico, en lo emocional y en las relaciones. Y voy a lo físico, que en realidad serían aspectos fundamentales que deberías de tener en consideración en tu vida. Porque esto te transporta a una paz interior, a una satisfacción personal, a un estado emocional y espiritual diferente que si no lo haces. Y te quiero decir que yo ayer desgraciadamente me desvelé, nada más dormí unas 3, 4 horas, y físicamente fue un tema el día de hoy. Y si no cuidas cada una de estas cosas, y la oración no quiero que tengas una religión específica, si no cuidas cada una de estas cosas, hasta la oración, ¿sí? Y orar es entrar a esa conversación personal contigo mismo respecto de lo bien y agradecido que estás con lo que te sucede, con la vida. Y hay toda una serie de cosas que habría que cuidar en esta parte personal. En lo emocional, bueno, pues aquí hay un chorro de cosas que te acabo de hablar, ¿sí? Hay toda una gestión emocional que hay que atender, por eso el tema de la inteligencia emocional. Yo le digo la gestión emocional. Y tal vez la pregunta más importante en esa gestión emocional, y hace unos días escribí un artículo sobre esto, es, ¿cuál es la pregunta más importante que uno tiene que hacer? ¿Tengo fe en mí? ¿Creo en mí? Y a partir de ahí podría empezar a establecer toda una serie de vínculos y de conversaciones interiores, diálogo interior, que manejo con cargas emocionales sobre mí mismo, sobre la credibilidad que yo me doy a mí mismo, sobre el concepto que yo me tengo. Y en las cuestiones emocionales, fíjate que pongo cosas aquí que es un escudo fundamental. La naturaleza te conecta con tus emociones y tus emociones te conectan con la naturaleza. Y es un nivel de lenguaje superior que te enriquece, igual que la risa. Y parece el día que el trabajo tiene que ser serio, ¿sí? O tan serio que casi, casi debo estar enojado, ¿no? Y no se aceptan risas, no se aceptan alegría. Y bueno, ya hay otro tema con el cual cierro, que ese factor relaciones sociales o relaciones interpersonales se ha demostrado a través de un estudio que empezó en 1938 y ha durado varias generaciones hasta ahorita. Fíjense, nomás ya lleva pues casi 100 años el estudio, de personas que empezaron a ser estudiadas en función de sus comportamientos
y si esas personas tenían relaciones importantes en su vida, cuál eran las personas más exitosas a través del tiempo. Resultó que después de varios años de este seguimiento anual, semestral y a veces trimestral que le hacían a las personas y después a sus hijos y después hasta a sus nietos, ¿sí? Resulta que las gentes con mayor éxito, y éxito es satisfacción personal, felicidad y en algunos casos mucho dinero, fue el tema de que la gente vivía feliz y más años con el factor de haber atendido relaciones interpersonales y haberlas atendido de manera positiva. Por lo tanto, cuando hablamos de todo lo que te implica esto, de la felicidad, de la alegría, de la serenidad, de vivir contento y satisfecho contigo mismo, pues cuando te encuentras una persona tóxica te altera todo esto si tú no pones límites, si no lo cuides, si no haces un trabajo cuidadoso con el otro, viéndolo como persona y sabiendo que las cosas pueden cambiar, también viéndolo amorosamente y viéndolo como persona, porque es igual que tú. Finalmente, cierro con esta frase, que es muy alentadora porque a veces no sabemos dónde encontrar la paz. Y ante estos momentos con estas personas y con comentarios hirientes o donde la dignidad te la tratan de pisar, tal vez una sonrisa puede ser el comienzo de una paz interior. Y esto lo dijo la Madre Teresa de Calcuta. Pues muchas gracias. Dejo de compartir. Permítanme. Voy a dejar de compartir, nada más que no sé. Aquí está ya. Ya encontré. Pues me gustaría escuchar sus comentarios. Noé, qué gusto. ¿Sí? Pues, ¿quién quisiera